Bueno, buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a esta nueva edición de una conferencia solidaria que estamos organizando en la Unidad de Maestrías y Posgrados en Economía de la Universidad de Montevideo. Invitamos a Pedro Veloc, que es abogado y posgrado en Derecho Procesal aplicado por la Universidad de Montevideo, y Master in Law por Queen Mary University of London. Es socio del estudio de Chelsea Montano, también participó en la redacción y en el proceso de consenso de la ley 19.820, por eso pensamos que Pedro era un buen exponente para tratar todo este tema de las sociedades por acciones simplificadas. Es autor del libro de Manual de Sociedades por Acciones Simplificadas, que fue publicado por la Fundación de Cultura Universitaria y que va a tener su segunda edición en las próximas semanas. Nosotros le queremos agradecer mucho a Pedro porque estuvo dispuesto a exponer sobre este tema desde el primer momento, y también les agradecemos a todos por participar, ya que la convocatoria de esta actividad fue todo un éxito para nosotros. Pedro, te agradecemos mucho y te dejo. Bueno, bárbaro. Muchas gracias, Patricia. Primero, por supuesto, agradecer a UMPE, a la Universidad de Montevideo, por la invitación que nos hizo a participar de este evento. A todos los que se conectaron, espero que estén bien, a pesar de las circunstancias. Van a ver, este es el contenido de la charla de hoy, que piensa tener una duración más o menos de 1 hora, y después abrimos un espacio con unas preguntas, si les parece. Como ven, el programa es bien ambicioso, ¿tá? Primero vamos a ver el contexto global de esta nueva forma jurídica, después vamos a ver cuál es el marco normativo local, después vamos a tener presente los principios características de las SAS, las principales, características de las SAS, después vamos a repasar el proceso de constitución. Más adelante vamos a repasar las normas de capital y de acciones, después cómo está pensada la estructuración orgánica de estas formas de sociedad, después algunas normas aisladas de la ley que creo que está bueno que tengan todos presentes, después vamos a decir algunas breves palabras de esta novedad que es la conversión de las unipersonales en SAS, y ya después, para ir cerrando, vamos a ver el control estatal de parte de la Auditoría Interna de la Nación que tiene con relación a esta figura. Y por último, si bien no es especialidad mía, digamos, vamos a decir algunas palabras del régimen tributario, impositivo y previsional de esta figura. Así que bueno, como ven, es bien amplio. Bueno, decíamos de comentar un poco el contexto global de esta forma jurídica, que es bien importante tener presente. Entonces, en la década de los 70, saben que comenzaron a surgir lo que se conoce como las formas híbridas de sociedad, ¿tá? Que son surgieron en otros países como una respuesta a la necesidad de adaptar las formas jurídicas tradicionales a la realidad de los negocios. Como el propio nombre le indica, formas híbridas son combinaciones de lo que tienen las otras formas. Las otras formas, ¿se acuerdan que los tipos de sociedad se dividen en sociedades personales, básicamente, y sociedades de capital? Las sociedades personales es como preponderante el factor personal, y el factor capital queda en un segundo plano. El prototipo de forma sociedad personal son las sociedades colectivas. Y después, por otro lado, están las sociedades de capital, donde el factor más importante es el factor de capital, y el vínculo personal de las personas que forman la sociedad pasa a un segundo plano, y bueno, ahí el prototipo es justamente la sociedad anónima. Las formas híbridas lo que tratan de hacer es tomar de las sociedades personales esa característica principal que tienen, que es la amplia libertad contractual, y por otro lado toman de las sociedades de capital esa característica que tienen, que es la responsabilidad limitada, ¿tá? Entonces, de alguna forma tratan de ser como una síntesis que contenga, digamos, las ventajas de los distintos tipos, ¿tá? Entonces, en este proceso
de surgimiento y expansión de las formas, un hito fundamental fue en 1977 en Estados Unidos. El estado de Wyoming sanciona una ley por la cual se crean las Limited Liability Companies, que posiblemente les suena por la sigla LLC, Sociedad de Responsabilidad Limitada, se traduciría, y bueno, que pronto se van adoptando en distintos estados de Estados Unidos con gran éxito. Otro mojón así relevante en este proceso de expansión de las formas es en 1994 en Francia. Se sanciona una ley que crea la Sociedad por Acciones Simplificadas, de ahí se toma el nombre que estamos utilizando nosotros, y después eso cruza, digamos, el océano y se empieza a adoptar estas formas híbridas en América Latina. El primer país que hizo punta fue Chile en 2007, que crea las SPA, Sociedades por Acciones, y después la verdad que un hito fundamental es en 2008, en Colombia, se sanciona la ley que crea y regula las sociedades por acciones simplificadas, y destaco especialmente el antecedente colombiano. ¿Por qué? Porque la realidad es que es la fuente principal de nuestra legislación. Si ustedes comparan, digamos, la ley colombiana con la ley nuestra, realmente muchas de las normas son prácticamente una transcripción literal de la ley colombiana, que ha tenido un éxito y es como paradigma de éxito en reforma societaria. Fíjense nomás para darles unas cifras, hoy por hoy más del 98% de las sociedades que se constituyen en Colombia son SAS. ¿tá? Se constituyeron desde entonces, desde hace 10 años, más de 500.000 de esta forma jurídica, y ha tenido una incidencia en la actividad económica, en el proceso de formalización, bien relevante. Así que bueno, quería destacar especialmente el antecedente colombiano, y en esto tuvo un rol preponderante Francisco Reyes Villamizar, que fue justamente el que hizo esta ley colombiana. Así que si de alguna forma la SAS tiene arraigo y éxito en Uruguay, la verdad que en gran medida se lo debemos a Francisco Reyes, que no solo hizo la ley de Colombia, sino que después también impulsó la ley modelo de la OEA para que otros países, entre ellos Uruguay, tuviesen un modelo con respaldo ya de un organismo internacional, y pudieran tomarlo como referencia. Y Francisco, además, durante todo el proceso legislativo, la verdad que estuvo muy a mano para consultas, para pedirle opinión, así que la verdad es que como uruguayos le estamos muy agradecidos. Y después también, bueno, otros países fueron adoptando de América Latina esta norma. Me detengo un segundo en 2017, en Argentina, se aprobó la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, y también tuvo mucha relevancia en Uruguay, sobre todo por la cercanía que tenemos con Argentina. Así que bueno, eso es básicamente el contexto en el que estamos. Respecto al proceso legislativo, bueno, en 2017 se empezó el diputado Rodrigo Goñi, presentó un primer proyecto de ley de promoción de emprendimientos, y después Walter de León presentó un segundo proyecto de ley en la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes. Pronto ese proyecto convergió en uno solo, y recibió, digamos, de entrada un gran consenso y aprobación interpartidaria, que fue muy positivo para lo que fue el proceso y la posterior, digamos, aplicación de esta norma. También recibió el aporte de destacados académicos, entre ellos Ricardo Olivera y Alejandro Miller, que tuvieron una participación bien destacada en esta normativa, y también de distintos actores del ecosistema emprendedor. Y así fue que, como ven, se terminó aprobando por unanimidad en ambas cámaras en septiembre del año pasado la Ley 19820, que tiene 3 bloques temáticos. Un primer bloque que es de promoción y fomento del emprendedurismo, un segundo bloque que es justamente la regulación de las SAS, que vamos a comentar ahora, y después un tercer bloque que sienta las bases
para el sistema de financiamiento colectivo o crowdfunding, que todavía está pendiente de reglamentación por parte del Banco Central. Bueno, después, muy rápido, fíjense que en diciembre ya estaba pronto, se sancionó el decreto por una labor bien destacable, liderada por el Ministerio de Economía, que aunó, digamos, la intervención de muchos organismos, que la verdad que es de destacar el compromiso y cómo se alinearon atrás de este proyecto, tratando de sacarlo adelante y de que quede de la mejor forma. Así que se sancionó este decreto que reglamenta el título 2 de la ley. Después, en enero, ATIR dictó el comunicado 420, que tiene disposiciones que refieren al régimen previsional. Y por último, en febrero, la DGI sancionó, digamos, dictó la consulta 6.306, que evacúa una serie de consultas y de dudas que quedaban pendientes del régimen tributario aplicable a las SAS. Bueno, eso hasta ahora el contexto y el marco normativo. Ahora les quiero comentar las principales características de esta figura. La SAS, como ven en la presentación, es un nuevo tipo societario, ¿tá?, que está regulado en una ley especial, ¿tá?, que es la ley que acabamos de mencionar, y que, digamos, tiene un régimen jurídico particular. El artículo 9, como ven ahí, dice claramente que cuál es el régimen jurídico aplicable a las SAS. En este sentido dice que en lo no previsto por la ley que crea las SAS, las sociedades por acciones simplificadas se va a regir por el siguiente orden, ¿tá?, por los estatutos sociales y por las normas que rigen las sociedades anónimas, por la parte especial de la ley de sociedades que regula las anónimas, y en lo no previsto en la parte especial por la parte general. Por tanto, digamos, si ustedes quieren definir, digamos, cómo queda la pirámide normativa de las SAS, en primer lugar está el título 2 de esta ley, después los estatutos de la SAS en cuestión, y en tercer lugar, si no se previó nada en los estatutos, ahí hay que regirse por unas normas supletorias que son la de las sociedades anónimas, ¿tá? Entonces, para determinar, esto es bien importante, para determinar el régimen jurídico aplicable, lo primero entonces que hay que hacer es, hay que ir a la ley especial, hay que ir al título particular y ver si ese tema que queremos ver está regulado o no en la ley. Ahora, una de las características de las normas que regulan esto es que la enorme mayoría de sus normas son lo que se llama de carácter dispositivo, ¿tá?, por oposición a las normas imperativas. ¿Qué quiere decir que son dispositivas? Que digamos, le da la posibilidad, que van a regir esas normas sí, solo sí, el accionista o los accionistas en los estatutos no previeron algo diferente, ¿tá? Entonces, lo primero que hay que hacer es ver si lo que estamos queriendo ver está o no en la ley especial. Pero hay que tener presente que a veces la ley especial nos dice, mirá, esta es la solución, salvo que vos quieras pactar algo diferente. Y de hecho, ese es el clima general y la lógica y la tónica que está detrás de esta ley. Esta ley apuesta, digamos, por la innovación, la creatividad, y lo que pretende es que los operadores hagan y diseñen sus negocios partiendo, digamos, de la premisa fundamental de que los emprendedores y los operadores son los que están mejor posicionados para autorregularse, ¿tá?, respetando ciertos límites que son muy concretos y muy selectivos, ¿tá? El legislador le quiso dar la oportunidad a los propios emprendedores a hacer una sociedad a medida, ¿tá?, una sociedad a medida. Digamos, de esta forma, como pueden ver, uno, digamos, va a poder combinar las distintas facetas o las distintas características de otras formas jurídicas, ¿tá? Bueno, después un tema bien interesante para profundizar, pero no nos va a dar el tiempo, es si existen algunos límites en esto, ponerse las reglas de juego si hay algunos límites.
La respuesta que les adelanto es sí, hay algunos límites muy concretos, ¿tá? Pero, en fin, daría para una exposición más amplia que se nos está yendo el tiempo y creo que vale la pena profundizar en otros aspectos. Bueno, en segundo lugar, otra nota característica de esta sociedad es que representan el capital en acciones, ¿tá? Al igual que las sociedades anónimas, representan el capital en acciones, y esto facilita la circulación, ¿tá? Facilita la circulación. Porque, a diferencia de una sociedad de responsabilidad limitada, vieron que para hacer una transferencia de participaciones hay que reformar el contrato social. Bueno, en este caso, transfiriendo la acción, ya se puede circular la propiedad del emprendimiento. Una nota distintiva de las SAS es que no pueden hacer oferta pública de sus acciones. En atención, digamos, a la gran flexibilidad que tiene esta forma, el legislador entendió que era sano, digamos, y prudente que las SAS no hagan oferta pública de sus acciones, donde ahí las sociedades cotizadas, como ustedes saben, el Estado tiene un rol más activo, está comprometido el ahorro público y por eso suele disponer un control mayor en temas de información, gobierno corporativo y demás. Pero no obstante, esto de que no pueden hacer oferta pública de sus acciones, las SAS sí van a poder recurrir al ahorro público para financiarse, pues van a poder emitir obligaciones negociables, ¿tá? En ese caso, la ley lo que dice es que van a tener que cumplir con los requisitos y las normas, digamos, previstas por las sociedades anónimas abiertas. Básicamente, van a tener que tener un órgano de control interno y el órgano de administración va a tener que estar estructurado a través de un directorio. Y después la tercera nota característica es que la responsabilidad de él o los accionistas es limitada, ¿tá? O sea que, salvo que se utilice con fraude esta forma jurídica y se desconozca la personería, él o los accionistas no van a responder por las deudas sociales, sean de la naturaleza que sea, ¿tá? Bueno, ahora pasamos a analizar el proceso de constitución. Uno de los objetivos, digamos, que tuvo esta ley y que tiene la SAS es de simplificar y abaratar el proceso de constitución de esta forma jurídica. Los procesos de constitución de las formas tradicionales son engorrosos y son costosos, ¿ah? Para que tomen cierta perspectiva, por ejemplo, en Inglaterra hoy constituir una sociedad se puede hacer en 5 minutos a través de una página web, a través de una plataforma, y sale 13 pounds. Sin ir más lejos, en Argentina, digamos, después de la sanción de la ley que creó la SAS, se pueden constituir SAS de forma 100% digital y a un costo muy económico. Entonces, la verdad que uno de los objetivos de esta ley fue simplificar y abaratar el proceso de constitución, pero sin perder garantías, ¿tá? Entonces, el proceso de constitución consta básicamente de 2 pasos solamente. En primer lugar, la celebración, digamos, del acto constitutivo, donde él o los accionistas resuelven dar comienzo a la sociedad y aprueban los estatutos, y después dentro de los 30 días tienen que inscribir esos estatutos en el registro de comercio. El registro de comercio va a ser, digamos, hace el control del nombre, ¿tá? Y ahí el decreto hace expresa referencia a esto, y después también el decreto prevé la posibilidad de que se utilicen modelos previamente preaprobados y con textos preaprobados para que la aprobación de esos estatutos en cuestión sea más ágil y más rápido, ¿tá? Después también es para tener presente que no interviene la auditoría interna en el proceso de constitución y tampoco hay publicaciones, con lo cual se agiliza y se abarata el proceso de constitución. No obstante, digamos, el registro de comercio hace el control de legalidad de los estatutos, ¿tá? Que ya hay un estatuto disponible en la web de la DGR, y
posiblemente en un futuro próximo se vaya a ampliar la oferta de posibles estatutos para que los operadores, digamos, puedan elegir el estatuto que más le convenga, o también, por supuesto, pueden no utilizar el estatuto y hacer ellos mismos un traje a medida. Y después, por último, también les menciono el proyecto SAS Digital, que en este sentido la ley dice que la reglamentación va a prever un mecanismo de constitución de sociedades que sea completamente digital y vía web, y en este sentido le encomienda a la GESIC que lidere este proyecto, y así es que el decreto reglamentario da los lineamientos generales y prevé ciertos plazos, y ya se está trabajando en la implementación de este proyecto, que la verdad es que va a ser un cambio significativo muy, muy importante, porque va a permitir, digamos, que se pueda constituir una sociedad, como sucede en otros países, que directamente desde el propio operador, desde su casa, desde una computadora, va a poder constituir una sociedad. Así que la verdad es que el panorama, digamos, es realmente muy auspicioso en este sentido, y también porque realmente se ve que todas las entidades estatales que están interviniendo en esto están, digamos, como muy consustanciadas en que se implemente, no solo que se haya aprobado y dar el respaldo para que se apruebe, sino también en que se implemente de la mejor manera posible. Así que es de esperar que salga muy bien, digamos. Pero por ahora no está implementado el proyecto digital, lo que hay es la posibilidad de, como les decía, utilizar el modelo que ofrece el registro, que uno va completando el modelo, el formulario, digamos, vía web, lo imprime, y bueno, el escribano o la escribana ahí lo va a orientar en cómo seguir el proceso, o digamos, hacer justamente, como les decía antes, un traje a medida de ese emprendimiento. Eso con respecto, digamos, al procedimiento en sí de la Constitución. Respecto al número de accionistas de la SAS, es otra de las grandes innovaciones de esta ley o de esta figura, que se permite que desde un comienzo la sociedad tenga un accionista o más accionistas sin ninguna limitación, ¿tá? Entonces, vieron que, por ejemplo, en una SRL uno necesariamente tiene que tener en todo momento 2 accionistas, y a veces pasa como que se esfuerza un poco la realidad, porque hay un emprendedor, pero para cumplir con la ley le pide a otra persona que salga de titular de ciertas cuotas, porque si no, no cumple con la formalidad. Bueno, acá de alguna forma evoluciona el concepto de sociedad comercial y deja de ser cuando 2 o más personas físicas o jurídicas se reúnen, sino que una sola va a poder ser en todo momento accionista de una SAS. Después, respecto a la calidad de sujetos que pueden ser accionistas de una SAS, pueden ser personas físicas nacionales o extranjeros, o personas jurídicas, también nacionales y extranjeros, pero un par de limitaciones que quiero comentarles. En primer lugar, durante el proceso de consenso, bueno, se terminó definiendo que una sociedad anónima no podía ser el único accionista de una SAS, ¿tá? Entonces, al momento de la constitución, una SAS, digamos, el accionista va a poder ser una SA y una persona física, o otra sociedad, nacional o extranjera, pero solo una SA no se puede constituir. Después sí, durante la vida de la sociedad, el 100% del paquete accionario va a poder quedar concentrado digamos, en manos de una sociedad anónima. Y después la segunda limitación en cuanto a la calidad de sujetos que pueden revestir la calidad de accionistas de una SAS, las entidades estatales, como ven, no pueden ser accionistas de SAS. También fue una definición política, se entendió que por la flexibilidad que otorga esta forma, mejor que los emprendimientos que a través de entidades estatales se canalicen a través de formas tradicionales y no a través de este vehículo que es más flexible. Bueno, en cuanto al objeto de estas sociedades, las SAS van a poder desarrollar cualquier tipo de actividad lícita, salvo aquellas actividades para las cuales hay leyes especiales que se exige la adopción de un tipo especial, ¿tá? Por ejemplo, si uno quiere
desarrollar actividad de intermediación financiera, de casa de cambio, de seguros o reaseguros, hay distintas leyes especiales que dicen, no, mira, esta actividad necesariamente tiene que hacerse a través de una sociedad anónima con acciones nominativas. Bueno, salvo esas actividades donde hay leyes especiales que limitan y dicen solo se pueden hacer a través de esta forma jurídica, la SAS va a poder hacer todo el conjunto de actividades. Después también, digamos, la ley dice que el estatuto tiene que determinar la actividad que va a desarrollar la SAS en cuestión, ¿tá? Pero le otorga la posibilidad a los accionistas de esa SAS de que puedan, digamos, disponer que esa sociedad tenga lo que se llama un objeto indeterminado, es decir, que pueda desarrollar cualquier tipo de actividad lícita, ¿tá? O sea que no va a ser necesario, si así lo quieren él o los accionistas, enumerar concretamente la actividad que va a poder desarrollar la sociedad. También le da la opción, por supuesto, si quiere, si la sociedad o el accionista o los accionistas quieren que la sociedad tenga un objeto específico y determinado, perfectamente se puede especificar el objeto. Pero también le da esa flexibilidad. También quiero comentarles que pueden las SAS ser titulares de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias, eso se prevé expresamente, y también las SAS pueden ser usuarias de zona franca, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer algunos comentarios relativos al régimen de capital de este tipo de formas jurídicas, que un primer comentario, digamos, el capital de la SAS va a poder estar representado en acciones nominativas o escriturales, no va a poder estar representado en acciones al portador, ¿tá? En este caso, al igual que en la sociedad anónima, vamos a tener un capital social o contractual, que es el que figura en los estatutos como límite máximo hasta el cual se puede suscribir e integrar capital, un capital suscrito, que es el capital que se comprometen él o los accionistas a integrar, y después un capital integrado, que es el que efectivamente aportan a la sociedad. Entonces, la ley dice que al momento de la constitución, ¿tá?, se exige una integración inicial mínima. No se exige, no fija montos mínimos ni máximos en dinero, digamos, pero sí dice que hay que aportar al inicio, al momento de la constitución, un 10% del capital social, si el aporte es en dinero, o el 100% del aporte en especie. Por tanto, digamos, por ejemplo, si una sociedad, si uno dice, bueno, constituye una SAS, le fijo un capital social de 100 pesos, bueno, al momento de la constitución la ley dice, bueno, tenés que integrar, o sea, efectivamente aportar 10 pesos. Y el saldo, los 90 pesos restantes, lo tenés que integrar en un plazo que no puede exceder de 24 meses. ¿Ah? Entonces, eso básicamente son los requisitos de integración inicial que controla el registro de comercio al momento de la constitución. También hay que decir que, digamos, obviamente las integraciones al momento de la constitución y las posteriores están sujetas al control, digamos, de la ley de inclusión financiera. ¿Ah? Va a haber que cumplir con los mecanismos previstos. Bueno, una nota bien distintiva de la SAS es que, como ven, permite que se creen, digamos, clases de acciones que permiten estructurar negocios para asignar derechos en función del perfil que tienen los inversores. Entonces van a poder haber acciones muy variadas. Van a poder haber acciones ordinarias, acciones preferidas, acciones de goce, acciones de voto múltiple, que suelen ser muy utilizadas para estructurar empresas familiares, donde ahí se quiere regular el poder que se le asigna, digamos, a determinadas personas. También se va a poder estructurar una sociedad que tenga una clase o ciertas clases que no tengan derecho a voto. O sea, lo que se hace es se amplía enormemente la oferta de posibilidades, fomentando justamente que ingrese el capital a la sociedad para, digamos, facilitar
que haya financiamiento para los proyectos, ¿no? También se prevé la posibilidad de que en los estatutos se establezcan porcentajes mínimos o máximos que sean controlados por uno o más accionistas, que esto es interesante cuando un inversor, digamos, invierte en un equipo emprendedor o en determinada persona. Bueno, se puede comprometer que esa persona o ese equipo tenga un mínimo de cierto control en la sociedad, y así el inversor se asegura que va a tener ese control. Y también se prevén normas para cerrar a la compañía, o sea, para limitar la transferencia de acciones, que también suele ser una preocupación de inversores en ciertas situaciones. Entonces, en materia de capital, la verdad que la ley, en lo que son las capitalizaciones, tiene muy pocas normas, ¿tá? Entonces, como les decía antes, ¿cuál es el ejercicio que tiene que hacer? Primero, ir a la ley y ver si una determinada situación está prevista. Como les decía, normas que regulen aumentos de capital, capitalizaciones, no hay, ¿tá? Entonces, ahí, digamos, prevalece lo que pacten el o los accionistas en los estatutos. Si nada dice, supletoriamente se le van a aplicar, ¿tá?, todas las normas que rigen para las sociedades anónimas, ¿tá? Entonces, los aumentos de capital van a tener que, como ven en la diapositiva, hacer la capitalización preceptiva de los rubros patrimoniales del 287 de la Ley de Sociedades. Pero, como vieron que primero él o los accionistas tienen la posibilidad de pactar la no aplicación, digamos, de eso por estatuto, efectivamente pueden hacerlo, y eso puede ser de gran utilidad para estructurar emprendimientos donde hay inversores que se van sumando al emprendimiento en distintas etapas, digamos. También permite, y acá se siguió el antecedente de la ley argentina, la posibilidad de emitir para una misma emisión de acciones, acciones con prima de emisión diferencial, ¿ah? que también es un instrumento que puede ser interesante para el ingreso de inversores. También se puede pactar una suspensión o limitación del derecho de preferencia, y también regula la ley la figura de los aportes irrevocables, que acá también se siguió, digamos, se tomó como base la normativa argentina. Así que, como pueden ver, hay una enorme gama de opciones de capitalización que lo que justamente buscan es permitir y favorecer que los proyectos se financien y se canalicen, y que este vehículo facilite esa capitalización. Bueno, dejando atrás los comentarios sobre capital, ahora comentemos muy brevemente la organización de estas sociedades, que acá en la estructuración orgánica van a ver cómo la versatilidad y la flexibilidad de las SAS muestra, digamos, todo reluce, todo el esplendor. Fíjense cómo ahí les copié, transcribí parte de un artículo de la ley, que dice que en los estatutos de la SAS se determinará libremente la estructura orgánica de la sociedad y demás normas que rigen el funcionamiento, ¿tá? Ese es el principio general de estructuración orgánica de la sociedad, ¿tá? Por tanto, digamos, una de las notas características de estas formas híbridas es que permiten acompañar al emprendimiento en todas sus etapas. Entonces, si hay un emprendimiento que es incipiente y está naciendo, y la verdad que necesita minimizar costos y estructura y demás, entonces, bueno, la SAS es especialmente idónea. ¿Por qué? Porque vamos a ver que ahora tiene una estructura mínima obligatoria, ¿tá? Ahora, ese negocio después puede crecer, puede escalar, y puede requerir una estructura organizativa más compleja. Bueno, la SAS puede acompañar perfectamente ese desarrollo, ese crecimiento, y admite que
que tenga una estructuración y un diseño organizativo y de gobierno corporativo súper sofisticado, sí, al mejor estilo de las sociedades cotizadas, con directores ejecutivos, no ejecutivos, comités, lo que sea. Y la experiencia internacional en este sentido es que justamente la SAS permite ser un vehículo adecuado tanto para microemprendimientos como para emprendimientos de muy grandes dimensiones. ¿Tá? Justamente esta flexibilidad le permite acompañar las fases que tenga ese negocio. Entonces, la estructura mínima obligatoria que exige la ley, la SAS necesariamente tiene que tener dos órganos. Un órgano de gobierno, que es el accionista único o la asamblea de accionistas, que es el órgano de gobierno, y que siguiendo la orientación de la ley colombiana, en definitiva, y de la ley modelo de la OEA que les comentaba antes, es un órgano que van a ver que tiene como un rol preponderante y que interviene en las decisiones fundamentales de la sociedad. Y después, el segundo órgano que es necesario y es obligatorio es un órgano de representación. ¿Tá? Esos son los únicos dos órganos que necesariamente la sociedad tiene que tener. Aparte, puede tener un órgano de administración que se puede estructurar como un administrador, con un directorio, como les decía, ese directorio puede tener comités, subcomités, lo que sea, pero no necesariamente la sociedad tiene un órgano de administración. De hecho, si no se dice nada en los estatutos, se entiende que todo lo que son facultades de administración quedan concentradas en el órgano de representación. ¿Tá? También, por supuesto, puede tener un órgano de control interno o una sindicatura, o los órganos que libremente él o los accionistas definan que sea apropiado para esa sociedad. Bueno, otra de las innovaciones de la ley es que las reuniones de los órganos sociales pueden ser en cualquier lugar, ¿tá? Que permitan a los integrantes de ese órgano participar y deliberar. Y también se permite, digamos, reuniones por medios de comunicación simultánea. ¿Tá? Perfectamente podríamos tener una asamblea, un directorio, por Zoom, por WhatsApp, por videoconferencia. La verdad que en estos tiempos, si hay una forma jurídica preparada para la realidad actual en la que estamos, es la SAS, digamos que las normas que refieren al funcionamiento orgánico son adecuadas a los tiempos en los que estamos, ¿no? Después también otra innovación que realmente es bien interesante es que si se prevé expresamente en los estatutos, la ley da la posibilidad de que se tomen decisiones por consentimiento escrito, o sea, sin que se reúna el órgano ese, la asamblea o el órgano de administración, uno circula, digamos, una determinada decisión, y bueno, si se cumplen digamos, se llega, digamos, a la conformidad requerida, esa decisión va a ser válida, si se cumple, obviamente, el procedimiento previsto para adoptar este tipo de decisiones, pero no es necesario reunirse, ¿ah? Que en esto también como que sincera bastante lo que muchas veces ocurre en la realidad, que las decisiones se toman, digamos, dinámicamente y no estando todos en un mismo momento reunidos y discutiendo, ¿no? Así que bueno, como les decía, ante el silencio, digamos, de los estatutos, van a encontrar en la ley normas supletorias, digamos, que son modernas, son ágiles y que tienen como un gran sentido práctico y están adaptados a la realidad actual, digamos, de los emprendimientos. Y después, por último, con respecto a la organización de la SAS, les comento que regula expresamente, y es otra novedad, la figura del administrador de hecho, que es una figura que lo que busca es extender el régimen de responsabilidad a personas que, si bien no fueron formalmente designadas como administradores o integrantes del órgano de administración, en los hechos actuaron como tales. ¿Ah? Entonces, de vuelta, acá la ley sincera esa realidad
y lo que hace es les extiende a ellos las responsabilidades, porque en definitiva, por la vía de los hechos, ellos administraron. Entonces, les extiende la responsabilidad. Hay una norma, la que regula el régimen de responsabilidad de los administradores y el representante, que expresamente trata la figura del administrador de hecho. Bueno, después algunas normas que está bueno tener presente de la ley. La primera es que la reforma o la modificación, digamos, de ciertas cláusulas estatutarias van a requerir la unanimidad, la que refieren a restricciones de transferencia de acciones, la que regulan temas de derecho de receso y de exclusión, la que regulan mecanismos de solución de controversias, sí o sí con un criterio, acá también siguiendo la ley colombiana, un criterio como de dar garantías a los minoritarios, de que no se les cambie las reglas de juego. Estas reglas, digamos, si quieren ser modificadas, van a requerir la unanimidad del 100% del capital integrado. ¿Tá? Eso es me parece que es una norma que está bueno tener presente. Después también tener presente que cualquier sociedad comercial, salvo las sociedades anónimas, ¿tá? Puede transformarse en SAS. ¿Tá? Entonces, bueno, durante el proceso de consenso se entendió que era mejor que, al menos en esta primera etapa, las sociedades anónimas no puedan migrar al régimen de SAS, pero una SRL perfectamente se puede transformar en SAS. ¿Tá? Y por supuesto, una SAS después también puede transformarse en otro tipo societario. ¿Tá? Bueno, esa era otra norma que quería comentarles. Después una norma singular que es bien importante tener presente, sobre todo si asesoran a accionistas minoritarios, es que el artículo 41, inciso 2, van a ver que dice que salvo pacto en contrario en los estatutos, o sea que requiere un pacto estatutario expreso, la norma de default, digamos, de la ley lo que dice es que la mayoría, 75% o más, puede excluir a los accionistas minoritarios que tengan 15% o menos del capital integrado de la sociedad, ¿tá? Y no necesitan invocar justa causa. Entonces es una norma muy delicada que hay que tener en cuenta. ¿Tá? Digamos, perfectamente se puede pactar la no aplicación de esta norma, y de esa forma se le da tranquilidad al minoritario de que durante la vida de la sociedad no lo van a excluir, pero, digamos, si uno utiliza las sociedades que se están constituyendo, por ejemplo, con el modelo actual del registro, bueno, esto no está previsto. Entonces, si alguien es accionista minoritario y tiene un 10%, tiene que saber que en virtud de esta norma lo pueden excluir. Le van a pagar la participación, pero lo pueden excluir. Y después también otra innovación de las SAS es que se puede prever el arbitraje, digamos, como un mecanismo de solución de conflictos societarios. Bueno, después, otra de las grandes novedades que trajo la SAS fue la posibilidad de convertir las empresas unipersonales en SAS. Como saben, la empresa unipersonal es la propia persona que se inscribe en los organismos y desarrolla una actividad económica, y que no supone que la creación de un sujeto de derecho, digamos, distinto a la propia persona. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es el tema que muchas veces tenían las unipersonales y que es un problema que trata de solucionar esta ley? La verdad que de alguna forma el operar a través de una unipersonal atenta contra el escalamiento del negocio. ¿Por qué? Porque por un lado no puede recibir aporte de capital de terceros, y por otro lado, como saben, el titular del unipersonal responde personalmente con su patrimonio por las deudas de la empresa unipersonal, lo cual, digamos, de alguna forma desestima asumir riesgos. Entonces, para solucionar ese problema, se previó un mecanismo muy ingenioso para justamente darle la posibilidad a que el emprendimiento de la unipersonal migre al régimen de SAS.
¿Y cuál es la novedad? Es que antes si uno que tenía una unipersonal y decía, bueno, me quiero pasar a un régimen, por ejemplo, una sociedad anónima, ¿podía hacerlo? Sí, por supuesto, podía hacerlo, pero tenía que hacer el procedimiento de enajenación de establecimiento comercial. Y como ustedes saben, es un procedimiento bien engorroso, que es costoso y que en definitiva desestimula ir por ese camino. Entonces, digamos, para solucionar esta problemática, lo que se prevé es, como ven ahí, que los titulares de empresas unipersonales pueden transferir su giro a título universal a la SAS, y la SAS lo va a suceder, ¿tá?, en los derechos y obligaciones. Y dice expresamente la ley que no se va a aplicar el procedimiento engorroso de enajenación de establecimiento comercial, y tampoco se va a requerir la obtención de certificados especiales de los organismos fiscales, que también eran, digamos, una complejidad y operaban como un desincentivo para transitar ese camino. Entonces, como ven, bueno, también es importante tener presente que la conversión del giro, digamos, puede ser total o parcial. Si uno unipersonal, por ejemplo, tenía 2 giros, uno puede pasar a SAS parte del giro. No tiene por qué necesariamente transferir todo el patrimonio afectado a la empresa unipersonal. Los bienes, digamos, a título universal, por la conversión, por la declaración de conversión, se transfieren y son, digamos, el aporte que se hace, el aporte inicial que se hace a la SAS, y ahí el titular del unipersonal pasa a ser el titular del 100% del paquete accionario de la nueva SAS que se constituye, ¿no? Y después también hay que tener en cuenta que los titulares la unipersonal van a ser solidariamente responsables por las deudas anteriores a la conversión, ¿no? Después de la conversión van a tener el régimen aplicable a la SAS, que como dijimos, de regla, digamos, y salvo que se utilice en fraude la sociedad y se desconozca la persona jurídica, los accionistas de una SAS no responden por las deudas sociales. Pero en este caso de la conversión, por las deudas anteriores va a seguir respondiendo, porque ese era el régimen con el que contrataron, digamos, los terceros. Respecto al tratamiento tributario de la conversión, la conversión va a tener de regla, digamos, el mismo tratamiento tributario que la enajenación de establecimiento comercial, y por eso van a Perdón, tributar. ¿Sí? perdón. Doctor Pedro Eloc, Mauricio Iglesias, le están haciendo una pregunta antes de pasar de tema, si es persona jurídica, nueva persona jurídica o no, cuando se transforma la unipersonal a SAS. Gracias. Perfecto. Perfecto, ningún problema. Después las preguntas lo vemos. Sí, está muy buena la pregunta, porque la conversión en sí supone la declaración de conversión y la constitución de una nueva persona jurídica, ¿tá? Antes era el titular del unipersonal, y después de que operó, digamos, la conversión, pasa a constituirse un nuevo sujeto de derecho, que es la SAS, ¿tá?, que sucede al titular en los derechos y obligaciones, ¿tá? Después, si quieren profundizar en las preguntas, lo vemos, sin problema. Entonces, como les decía, respecto al tratamiento tributario, va a tener el mismo tratamiento tributario que la enajenación de establecimiento comercial, y por eso va a estar sujeto al pago de IVA, de IRAE, y eventualmente, si hay una enajenación de un inmueble, también va a tener que pagar ITP. Pero para, digamos, incentivar y fomentar la conversión de unipersonales en SAS, se creó, digamos, se previó un régimen de exoneración tributaria por un año, ¿tá?, que va a estar vigente, salvo que se modifique, hasta el 31 de diciembre de este año, de 2020, por el cual no va a la enajenación, digamos, la conversión en sí, no va a tributar los impuestos que acabamos de ver, de IVA, IRAE e ITP, ¿tá? Eso es una de las novedades bien interesantes que ofrece esta ley, que ofrece, digamos, un periodo ventana por el cual los que quieran aprovechar, digamos, pueden
convertirse en SAS sin tener que tributar, ¿no? Bueno, después, y ya cerrando, o terminando la exposición, quedan un par de diapositivas nomás, durante el proceso legislativo se planteó, digamos, cuál era el nivel de control estatal al que debían quedar sometidas las SAS. Como saben, la Auditoría Interna de la Nación es un organismo que depende del Ministerio de Economía, controla las entidades estatales, las cooperativas y las sociedades anónimas, ¿no? Hasta la sanción de la Ley de Promoción de Emprendimiento que crea la SAS, la anónima era el único tipo social que estaba sometido al control de la IN, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que previó la ley? La ley dispuso 2 niveles de control, ¿no? Siguiendo, digamos, un criterio dimensional. En función de la dimensión que tenga el emprendimiento, va a tener como 2 niveles de control con respecto a la Auditoría Interna de la Nación. Entonces, lo que dice la ley es que si la sociedad tiene ingresos anuales superiores a 37.500.000 UI, que es aproximadamente más o menos 4 millones de dólares, ¿tá? Lo que dice la ley es que va a quedar sometida a los mismos controles que la sociedad anónima, salvo que la IN, como vimos antes, no interviene en la Constitución ni en la reforma de estatutos, ¿tá? Pero salvo en la Constitución y en la reforma de estatutos, va a tener los mismos controles. Y el decreto reglamentario, digamos, como que especificó un poco más qué actos debían ser comunicados a la IN y iban a quedar sometidos al control, y bueno, dice que, como ven ahí en la diapositiva, las integraciones de capital, las reducciones, rescate de acciones, reintegro de capital, y bueno, y por supuesto la transformación, fusión, escisión y la disolución de una SAS va a tener que pasar por la auditoría interna, ¿tá? Ahora bien, si la SAS no supera ese umbral de ingresos, ¿tá? Va a estar sometido a un control alivianado, ¿tá? Entonces ahí lo único que va a tener que comunicar a la IN, con los formatos que está implementando todavía la auditoría, todavía no están vigentes, digamos, está en fase de implementación, va a tener que comunicar los aumentos de capital, las reducciones, el rescate y el reintegro. Eso es lo que dice el decreto reglamentario. Y también, por lo que hemos interactuado informalmente con actores de la IN, lo que nos dicen es que incluso la comunicación, también la idea es que sea de alguna forma simplificada, ¿no? Y bueno, y por supuesto van a tener que hacer las SAS, como cualquier sociedad, las comunicaciones para identificar los titulares y los beneficiarios finales previstos en la ley 19.484, al momento de la Constitución y después cuando hay transferencia de participaciones. Bueno, y ahora sí, por último, el régimen tributario de la SAS. Cuando se discutió el proyecto, digamos, como la premisa fundamental fue que la SAS se gane su lugar en el mercado, no en base a exoneraciones fiscales o un régimen tributario más beneficioso, sino en base a las bondades intrínsecas de esta forma. Entonces, bajo esa lógica, digamos, se previó un artículo específico que está parcialmente citado en la diapositiva, que dice que a todos los efectos tributarios, incluyendo el gravamen sobre la distribución de utilidades, la SAS tendrá el mismo tratamiento otorgado que las sociedades personales, ¿tá? Después, por vía de decreto, se aclaró que uno dice, bueno, tratamiento otorgado a las sociedades personales. Y sociedades personales, no hay una ley, no hay una norma que diga, este es el elenco de formas que son sociedades personales. Y a la vez se puede decir, se puede entender que la SRL es una sociedad personal, una sociedad de hecho es una sociedad personal, sociedad civil, en fin. Pero por vía de decreto quedó claro que, digamos, que lo que quiso el legislador, y esa fue, nos consta, la intención del legislador, que se le dé el mismo tratamiento que las SRL, ¿tá? Entonces, bueno, a los efectos prácticos, digamos, que está bueno que tengan presentes que esta sociedad, por tanto, en la medida que tiene el mismo tratamiento que las SRL, si tienen ingresos inferiores a 4 millones de UI, las SAS van a tener la opción de tributar IRAE por el régimen ficto,
¿ah? Entonces, bueno, ahí a tasas preferenciales, dependiendo de cuál sea el origen de las, si son rentas empresariales, según el nivel de ingresos, ahí están las escalas, si son rentas puras de capital al 12%, y a rentas puras de trabajo, también dependiendo del nivel de ingresos de las tasas que se le aplican. ¿Tá? Pero una ventaja comparativa respecto a las sociedades anónimas que necesariamente tributan IRAE por contabilidad suficiente y por tanto se le aplica la tasa del 25%, si no superan el umbral de ingresos van a poder tributar IRAE por el régimen ficto. Después también las SAS, como las SRL, también tienen la opción de tributar IREA y MEVA en sustitución de IRAE, ¿tá? Si se dan obviamente los requisitos previstos por la normativa, que básicamente que realicen actividad agropecuaria, que tengan ingresos inferiores a 2 millones de UI y que desarrollen esa explotación en predios que no superen las 1.250 hectáreas con el índice CONIAT 100. ¿Tá? Después también tener presente que las SAS perfectamente tienen la opción de tributar por el impuesto a pequeñas empresas, o conocida como literal E, o IVA mínimo. Así que, bueno, siempre y cuando obviamente cumplan los requisitos, que son básicamente que tienen que desarrollar una actividad que suponga la obtención de rentas empresariales, es decir, de combinación de capital y trabajo, y después también tienen que obtener ingresos inferiores a el umbral que está marcado en la diapositiva, 305.000 UI anuales. ¿No? Y después, como les comentaba antes, en cuanto a la distribución de utilidades, la SAS va a estar exenta del gravamen de distribución de utilidades, que grava el 7%, si no supera los 4 millones de UI, como sucede también en el caso de las SRL. ¿Ah? Eso también es otra, de alguna forma, otra ventaja comparativa con la anónima. Y la ley dice que en cuanto a la enajenación de acciones, van a tener el mismo tratamiento que se le asigna a las sociedades anónimas. ¿No? Entonces, dependiendo de quién sea el sujeto enajenante, el enajenante va a tener que tributar IRPF, que como saben ustedes mejor que yo, es el 2,4 del precio de venta, va a tener que pagar el enajenante, en caso de que sea una persona física. Si es una entidad o un sujeto no residente, va a tener que pagar también un 2,4 del precio de venta, o si es el enajenante una sociedad bond, ahí la tasa es del 7,5, o bueno, si es o si el enajenante es un contribuyente IRAE, va a tener que la renta también tributa IRAE de acuerdo a los criterios previstos para la enajenación de acciones. ¿Tá? Ese es básicamente lo que les acabo de decir, es a grandes rasgos el régimen impositivo, y respecto al régimen previsional, también hay una norma especial que incorporó a último momento el proyecto, siguiendo, digamos, la propuesta que hizo el BPS. Entonces, acá los dependientes van a tener que realizar los aportes, las contribuciones especiales de seguridad social, de acuerdo al régimen general. La novedad es que regula expresamente cómo es el régimen de aportes del administrador, o los directores, o el representante de la SAS. ¿Tá? Entonces, en función de cómo se estructure el órgano de administración y representación, es el régimen previsional que se les aplica. Entonces, el cuadrito que ven en la diapositiva trata de resumir el régimen. Como ven, si el órgano de administración o representante legal no se estructura como un directorio, ¿tá? Y hay, por ejemplo, lo único que hay en la SAS es un representante legal, bueno, ahí va a tener que hacer la contribución y la tasa de acuerdo al régimen general, pero el monto grabado se va a determinar en función del máximo salario que paga esa empresa, la remuneración real, si tiene este sujeto, o teniendo como mínimo 15 bases fictas de contribución. ¿Tá? Si se estructura el órgano de administración como, digamos, si tiene directores, pero que no perciben remuneración, tiene el mismo régimen que acabo de comentar, salvo que obviamente no va a tener remuneración. Entonces,
el monto grabado será en función del máximo salario que paga la empresa con el límite, digamos, el mínimo de 15 bases fictas de contribución. Y la ley también dice que si el órgano de administración tiene directores con remuneración, como ven en la diapositiva, el monto grabado es en función de la remuneración real de ese sujeto, con un mínimo de 30 bases fictas de contribución. ¿Tá? Y digamos, lo que hay que tener presente es que no, digamos, lo que determinó en esta primera instancia, al menos el BPS, es que no se, o legalmente se dispuso, es que no se le van a aplicar a los no dependientes las exoneraciones previstas para los integrantes del órgano de administración y control de las anónimas, prevista en el artículo 171 de la 16.713, ahí está mal la norma, disculpen, que se acuerdan que exonera de la necesidad de hacer aportes a los directores que no perciben remuneración, a los radicados en el exterior y a los que administran sociedades que son propietarias de inmuebles. En este caso, digamos, en el caso de las SAS, siempre van a tener que hacer aportes. En este sentido, es una desventaja. ¿Tá? Si hacen una SAS y el administrador es un extranjero, si es una anónima, va a poder ampararse en esta exoneración, en cuanto a la exoneración previsional. Pero si es una SAS, necesariamente va a tener que hacer aporte. Después también, de acuerdo al criterio que marcó el comunicado 4 del 2020 del Banco de Previsión Social, respecto a la pluriactividad, es decir, cuando una persona no dependiente realiza, digamos, participa en varios emprendimientos, entonces no va a poder ampararse, digamos, como por ejemplo una SRL, que si es socio en varias SRL, aporta por una y no aporta por el resto. Bueno, acá, al menos el criterio actual de BPS es que va a tener que hacer aportes por todas las SAS en las que participe. Y después, por último, también, los no dependientes, los integrantes del órgano de administración y representación, como ven al final, siempre son beneficiarios del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y por tanto, digamos, la consecuencia es que siempre van a tributar y pagar al FONASA. ¿Tá? También los extranjeros, que es una consulta recurrente que nos han hecho, y que quizá sería un aspecto que podría, no sé, que puede estar bueno rever en el futuro. Así que bueno, acá les dejo un cuadro comparativo, que sobre todo no pretendo comentarlo ahora, que ya estamos en el plazo que nos fijamos para la exposición, pero en todo caso les queda como esquema para que lo puedan ver, comparativo de los distintos impuestos en la columna izquierda. En la barra horizontal están las formas jurídicas y el diferente tratamiento que tienen, digamos, en función de las distintas formas jurídicas, y ahí se van a poder hacer una idea como más integral del comparativo fiscal de las distintas estructuras. Así que bueno, antes de darles, de comentar alguna pregunta que puedan tener, la verdad que Uruguay le dio la bienvenida a esta forma jurídica. Son una realidad, ya se llevan constituidas, el dato es de inscripciones en DGI, más de 100, y con todas las vicisitudes que tuvimos por todo el tema de la pandemia, y teniendo en cuenta que el modelo estuvo recién a partir de mediados de enero, creo que estuvo colgado. Entonces, en muy poquitas semanas, digamos, de actividad normal, se constituyeron un número significativo que si uno lo proyecta en lo que es un año, puede dar digamos, prevé que la verdad que sea un instrumento que realmente se gane su lugar en el mercado. Y bueno, y esperamos en definitiva que, si bien tiene ajustes que pueden hacerse a la normativa, como comentario general, parece ser un instrumento, o creo que es, un instrumento
que ofrece enormes oportunidades y que en definitiva esperemos que facilite el desarrollo de emprendimientos en Uruguay. Así que bueno, hasta acá la exposición, y si quieren puedo bichar el chat y respondemos alguna pregunta que puedan tener.